Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya, muy bien, jóvenes. Y vamos a empezar la teórica que nos falta. Vamos a complementar lo que nos falta, ¿vale? ¿Esto? ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor? Se ve, doctor. Se ve, doctor. Ya, ya, ok. Vamos a terminar con les decía, esta parte de la teórica, ¿ya? La que corresponde al tema de... Ya, hola, hola. Se escucha, doctor. Ya, sí, un poquito de intermitencia. Bueno, cuando hablamos de gastritis, ¿no? Hay conceptos bien diversos, ¿no? Que incluso hasta ustedes mismos deben tener, ¿no? Por eso yo les quisiera preguntar rapidito, rapidito, ¿qué es lo que entienden por gastritis? Janet Surco, a ver, ¿qué entiendes por gastritis, Janet? ¿No está Janet Surco? Ya, Janet no está presente. Edith Cornejo, Sí, doctor. Yo por gastritis entiendo más que está viendo lo que viene a ser un proceso inflamatorio a nivel del estómago o algo así. Yo lo entiendo. ya. Nelly Huanca, Nelly. Hay varios que se conectan pero no están presentes. Weimar Gutiérrez, Weimar tampoco está. Usted toma en cuenta la lista. Melissa Condori, Doctor, doctor, ¿me escucha? dale. Para mí la gastritis ¿Sí? es la inflamación de la mucosa interna, de la mucosa gástrica. Paola Pacosillo, tampoco está. Buenas noches, doctor. Presente. Annelies, Eh, doctor, ¿va a caracterizarse por una inflamación del revestimiento del estómago? No sé si estoy bien, doctor. ya. Bueno, vámonos al tema de una vez. Porque lo que generalmente se debe ocurrir, yo me acuerdo de mi primer año de medicina en la UNSA, cuando estábamos empezando las clases, el profesor de histología, el profesor viejito, el doctor Arevalo, pues nos hizo esa pregunta, ¿no? ¿Qué es gastritis? Y la mayoría, pues, como todos empezando la carrera, recién egresados del colegio, no sabíamos nada, la mayoría respondía, ¿no? Que era la retención de gases, ¿no? Y bueno, la mayoría tienen ese concepto, ¿no? Es la retención de gas, o sea, pues piensan que gas viene de gases, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver eso mucho con la retención de gases, eructos y demás, ¿no? Bueno, ustedes que ya están algo entrados en conceptos de medicina, algo les digo porque en teóricas y en prácticas veo que les faltan muchos conceptos, como decía el lunes en la teórica, ¿no ves? Si no sabes el concepto de un síntoma, peor de una enfermedad. Entonces, cómo vas a diagnosticar? ¿Cómo vas a saber qué tiene? Porque el paciente cuando vaya a buscarte a que le hagas una consulta, te va a preguntar al final, después de que le hablas, le revises, ¿qué tengo? ¿No? Todo el mundo quiere saber qué tengo y si tiene solución o no tiene solución, ¿no?
me tengo que operar, es para operar, pregúntame, sí, un montón de cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar capacitados para saber resolver esas incógnitas, ¿ya? Ustedes mismos cuando han ido al médico alguna vez, pues querían saber qué tenían y si se podía tratar, ¿no ve? Abocados y preparados para responder eso. Entonces, como les decía, el concepto es bien ambiguo, ¿no? Va desde esas creencias populares, ¿no? De que la gastritis y la retención de gases, porque tengo muchos gases, ¿no? Muchos lo relacionan con el hereje también, porque tengo acidez aquí en el pecho, es mi gastritis, me dicen, entonces, bueno. Y lamentablemente también hay personal de salud, o si no es el médico general, o a veces la enfermera, o a veces hasta el especialista, el médico familiar, les dice, no, tu acidez es por gastritis. O sea, ustedes saben que la pirosis retroesternal es de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? Ahora, en resumen, obviando todas las creencias populares y demás, entonces el concepto de la gastritis, ¿no? Se va a definir o se va a resumir, ¿no? A un concepto anatomopatológico, ¿ya? O sea, estamos hablando del resultado de una biopsia, ¿no? Para que nosotros tengamos un resultado anatomopatológico, o bien se le saca el estómago al paciente para que el patólogo lo revise, o bien tomamos biopsias como hacemos nosotros en la endoscopía para que nos haga un diagnóstico. El sufijo itis, ustedes ya saben, significa inflamación, ¿no ve? Y gastri viene de estómago, y itis, inflamación del estómago, en resumen, etimológicamente significa eso, la inflamación del estómago, ¿no ve? No tiene nada que ver con la retención de gases y demás cosas, para empezar, ¿no? Entonces, a una inflamación microscópica, como es microscópica, obviamente tenemos que tener mínimo una biopsia, ¿no? De la mucosa para ver inflamación. Y cuando hablamos de inflamación, recordarles, la inflamación se refiere, ¿no? Si bien hay, digamos, conceptos clínicos como la novela, como los signos de Celsius de la inflamación, ¿no ve? Calor, rubor, tumor, etcétera, ¿no? Que eso está bien para las articulaciones, pero en sí un concepto de una enfermedad inflamatoria implica, ¿no? La invasión de los tejidos afectados por células inflamatorias. ¿Cuáles son las células inflamatorias? Leucocitos. Entonces, para decir que hay gastritis, nosotros tenemos que tener una endoscopía con biopsia. Ni siquiera la endoscopía es el diagnóstico de gastritis. No es correcto, no es ético, pero bueno. No, sí, pero van a ver en los informes de endoscopías cuando al año estén rotando internado, vengan a los que me toquen conmigo, van a ver los informes de endoscopía, ¿no? Todos les ponen diagnóstico de gastritis en la endoscopía, ¿no? Pero como les digo, no es correcto. El diagnóstico correcto en la endoscopía debería ser gastropatía, ¿no? Y obviamente el diagnóstico final de gastritis es por biopsia. O sea, en resumen, para nosotros va a ser, ¿no? El concepto de gastritis, ¿no? Un conjunto, ¿no? Que va a englobar síntomas, eso se llama, es un diagnóstico clínico, tiene que tener una endoscopía, clínico endoscópico, y por último, y principalmente, anatomopatológico, ¿ya? Clínico endoscópico patológico, ¿ya? Entonces, el diagnóstico de la gastritis, fíjense, implica todo eso, ¿ya? Implica todo eso, principalmente la biopsia. Ahora, de que la gastritis es la enfermedad más frecuente del estómago, eso sí, eso es bastante cierto, ¿ya? Eso es bastante cierto, ¿ya? Pero entonces, como les decía en la anterior clase, el primer diagnóstico que ustedes tienen que acostumbrarse a emitir en una historia clínica es el sindromático. Y en este caso podría ser el síndrome ulceroso péptico, ¿no? El que va a caracterizar a la gastritis y a la úlcera gástrica, o también el de dispepsia, ¿ya? Porque los síntomas que vamos a mencionar de la gastritis son los mismos de la dispepsia, ¿no? Pero en este caso, muy probablemente una gastritis, perdón, una dispepsia orgánica. Pero hay que tener en cuenta que muchos tenemos gastritis, ¿ya? Pero no hay una correlación entre los síntomas, entre los resultados de la endoscopía y los resultados de la biopsia. Es decir,
Si bien, digamos, yo vengo a consulta, o un paciente viene a consulta, mejor dicho, ¿no? Porque el paciente vomitó sangre, ¿ya? Pero no ha tenido dolor, síntomas dispépticos, ¿no? Saciedad precoz, plenitud postprandial, simplemente directamente ha venido porque un día ha venido a venir a consulta porque el día anterior ha vomitado sangre, punto, ¿no? Entonces se le hace una endoscopía, ¿no? Y se puede encontrar tal vez erosiones y bueno, y a veces lesiones muy severas, pero el paciente está asintomático, o sea, está tranquilo, salvo ese sangrado, digamos, ¿no? Pero el paciente no siente dolor, está comiendo normal, bebiendo alcohol normal, no le dolía, de buena digestión y de repente de la noche a la mañana vomitó sangre y punto, ¿no? Entonces, no hay correlación clínica, ¿no? Entre los síntomas, entre el resultado de la endoscopía y el resultado de la biopsia. ¿Ya? Y eso es bastante verídico, porque vienen a consulta, por ejemplo, viejitos, ¿no? Con algo de indigestión, un poco de pesadez, pero todo bien, nada más que eso, quiero saber qué tengo. Le hago una endoscopia y a veces encuentro un cáncer, a veces encuentro 3, 4 úlceras, ¿no? Ucha, este doncito debería estar durmiendo de dolor, digo, ¿no? Y bueno, no hay esa correlación entre la endoscopía y la clínica y también la anatomía patológica, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta que, como decíamos la otra vez, ¿no? Que con que el paciente venga gritando a veces bastante dolor no significa que puede tener algo grave. Claro que sí, puede por ahí una peritonitis, pancreatitis y demás, ¿no? Hablando de otras patologías, pero en el caso de la gastritis, ¿no? Que el paciente venga con que me arde, me quema fuerte y demás, no significa que tenga una gastritis o una úlcera, por ejemplo, ¿no? Puede ser simplemente una dispepsia funcional, ¿no? ¿Ya? Hay una clasificación, bueno, la clasificación en base al tiempo de duración, ¿no? Se le dice que hay una gastritis aguda cuando los síntomas duran entre 72 horas a 7 días y gastritis crónica ¿no? Cuando dura más de un mes. Pero naturalmente la clasificación en los síntomas no se ve mucho, ¿ya? Entonces, el diagnóstico y la clasificación de la gastritis es en base al resultado de la biopsia en la anatomía patológica y para eso existe un sistema que se llama Sydney de clasificación que la va a diferenciar en diferentes tipos de gastritis, ¿no? Según su localización, ¿no? Según la infiltración de polimorfonucleares. Cuando la mucosa está invadida por polimorfonucleares, estamos hablando, ¿no? De neutrófilos, entonces en ese caso sí se puede hablar recién de gastritis aguda, ¿ya? Presencia o la infiltración por linfocitos en la lámina propia, ahí hablamos de gastritis crónica porque los linfocitos están en enfermedades crónicas, ¿no ve? Pueden haber también atrofias de la mucosa, atrofia de las glándulas secretoras de moco, ¿ya? Ahí hablamos de una gastritis atrófica, puede haber presencia de metaplasia intestinal, ¿no? Y también se valora la densidad del Helicobacter pylori, es decir, la presencia de esta bacteria, ¿no? ¿Ya? La imagen que están viendo es una clasificación de imágenes, es una clasificación endoscópica del sistema CINE, ¿ya? La número 1 se refiere a la gastritis enantematosa, ¿ya? Este tipo de gastritis ocurre generalmente en el cuerpo y en el antro, es decir, en la parte media y en la parte final del estómago, ¿ya? Luego, la segunda imagen acá, la gastritis erosiva plana, es porque se han encontrado lesiones superficiales que se llaman erosiones, ¿no? No equivalen a una úlcera porque la úlcera, les decía, ¿no? Es una pérdida de sustancia de tejido. Esta sí es una pérdida de sustancia, pero muy superficial, dura muy pocos días, se resuelve en muy pocos días y no tiene la profundidad de una úlcera. La úlcera suele abarcar hasta la capa submucosa. En el peor de los casos, hasta la capa muscular del estómago, ¿ya? Luego viene la gastritis erosiva elevada, hay una plana y una elevada. Luego la gastritis atrófica, que se va a caracterizar por adelgazamiento de la mucosa, les va a permitir ver las venas, como están viendo en esta imagen. No es normal que se vean las venas así gruesas del estómago. Cuando se ve es porque ya se ha adelgazado. Eso generalmente nos ocurre a todos a partir de los 40 años para adelante. Gastritis hemorrágica, cuando el paciente tiene erosiones y han sangrado. Estamos viendo aquí coagulitos, ¿ya? Después una gastritis hiperplásica, ¿ya? Cuando vemos un engrosamiento muy importante de los pliegues gástricos, ¿listo?
Gastritis por reflujo de bilis, la que estamos viendo amarillo, ¿no? La imagen del estómago. Suele ocurrir más en personas que tienen patología biliar, es decir, cálculos, o que les han operado, ¿no? Y así dentro de todas esas, pues existen otro tipo de gastritis que vamos a ir bien. Bueno, en resumen, lo que nosotros nos tiene que interesar y lo que ustedes tienen que aprender, que el diagnóstico, el concepto de gastritis implica, ¿no? Principalmente la inflamación microscópica. Y esa inflamación microscópica se va a evidenciar, ¿no? Con un resultado de una biopsia, ¿ya? Viene el diagnóstico, el resultado, ¿no? De un análisis clínico, endoscópico, patológico. Y en base a su etiología, la gastritis se va a dividir en específicas crónicas, en gastritis de tipo infeccioso, de tipo granulomatoso, que son enfermedades inflamatorias crónicas, gastritis peculiares, gastropatías reactivas y gastropatías hiperplásicas. Ahora vamos a aclarar por qué son gastropatías y por qué no gastritis. ¿Ya? Aquí vemos un montón ahí de hallazgos de características de diferentes tipos de gastritis, en este principalmente un tipo de gastritis hemorrágica. Bueno, las gastritis en específicas crónicas son las más frecuentes, ¿ya? La mayoría son asintomáticas, es decir, solo suelen ser hallazgos, ¿no? Casuales, endoscópicos, obviamente confirmado con la biopsia, como les decía, ¿no? A veces el paciente viene porque o viene solamente con plenitud, o viene con sensaciones de hinchazón, o viene solamente con náuseas, viene solamente con eructos, nunca le dolió. Entonces, bueno, eh, se le hace una endoscopía, ¿no? Para valorar si que podía ser el estómago una causa de sus molestias, entonces, y vemos estas imágenes, por ejemplo, ¿no? Lo que están viendo es el antro, ahí está el píloro al fondo, ese agujerito en la válvula, y lo que estamos viendo son un montón de erosiones, no sé si notan un montón de puntos rojos ahí en la foto, ¿no? Incluso hasta lineales se llaman estas, como arañazas de gato, nosotros lo decimos, y tiene múltiples erosiones en el antro y el paciente está tranquilo, sin nada de dolor, con algo de hinchazón de barriguita, nada más, ¿no? Entonces, esta es una gastritis antral difusa, ¿ya? En este caso erosiva, generalmente que siempre está provocada por infección por Helicobacter pylori, como les vuelvo a repetir, la mayoría de los casos son asintomáticos, ¿ya? No genera riesgo de cáncer gástrico, ¿no? Y en la mayoría de los casos la endoscopia suele ser normal y no haber estas erosiones, ¿ya? En anatomía patológica, dependiendo de la gravedad, de la intensidad de la respuesta, más que todo del sistema inmune, va a haber infiltrado de polimorfonucleares, si es agudo, mononucleares si el proceso lleva mucho tiempo, va a haber folículos linfoides y la presencia de Helicobacter pylori. Otra es la gastritis atrófica. La gastritis atrófica siempre va a ser un paso evolutivo. Hay una teoría de correa progresista, de correa Pelayo se llama. Generalmente eso se toca más en el caso de cáncer gástrico, pero bueno, me voy a adelantar ahora eso, ¿no? Que el cáncer gástrico, por ejemplo, es el resultado de un proceso de varios eventos que van ocurriendo de forma sistemática, es decir, una tras otra, no es como una escalera, ¿no? Que para llegar a cáncer tienen que llegar diferentes pasos o diferentes peldaños en la evolución. Todos empiezan por una gastritis crónica, ¿no? Por infiltración por Helicobacter pylori, puede ser una gastritis central difusa y posteriormente, si el inflamatorio persiste a lo largo del tiempo, de los años, y si principalmente si la inflamación y la infección ha sido en la mucosa oxíntica, la mucosa oxíntica se encuentra en el fondo, lo que estamos viendo en la foto, este es el fondo es la parte más alta del estómago, el fondo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo el endoscopio, por ahí ha entrado el endoscopio, o sea, la punta del endoscopio se la ha flexionado hasta arriba para ver el fondo, por eso estamos viendo, repito, el endoscopio, ¿no? La mucosa oxíntica se encuentra en el fondo y en el cuerpo gástrico, ¿ya? Si la inflamación es muy intensa y ocurre en los lugares, empieza a haber atrofia, ¿ya? Entonces, una gastritis atrófica multifocal se caracteriza, valga la redundancia, por la atrofia o adelgazamiento de la mucosa que hace que el estómago se vuelva brilloso y nos deja ver las venas o vasos mucosos, que no es normal que se vean estos vasos gruesos, como están viendo ahí.
Suele asociarse con metaplasia intestinal, ¿no? Que es que ustedes entienden el concepto de metaplasia, ¿no ves? Es un mecanismo de defensa del organismo que se va a caracterizar por un recambio celular. Ustedes saben que la mucosa, el epitelio del estómago está caracterizada por células cúbicas y cambia a de tipo intestinal. Las del intestino son cilíndricas, alargadas, entonces empieza a haber ese tipo de cambio de celular para intentar el estómago defenderse ante la agresión de la inflamación, ¿no? Incluso del mismo ácido de la pepsina, ¿ya? Después puede haber displasia y displasia de alto grado, y en el último caso, pues cáncer gástrico, ¿no? Entonces, la gastritis atrófica suele ser, pero ojo, la gastritis atrófica no es sinónimo por si acaso de cáncer, ¿ya? O sea, muchos podemos tener incluso hasta por el envejecimiento de los 40 años para adelante, todos empezamos a tener un cierto grado de atrofia, ya por el mismo hecho también del envejecimiento. ¿Ya? Pero la gastritis atrófica multifocal, ¿por qué se llama multifocal? Porque hay varios segmentos, ¿no? Como pequeños orificios en un mantel, ¿no? Por diferentes sectores, o sea, no suele ser difusa, no suele abarcar en todo lado, sino por parches aquí, en uno y otro lado de atrofia, por eso se llama multifocal, que generalmente esta es la más frecuente y es la que está un 85%, casi 100%, vamos a decir, asociada a la infección por Helicobacter pylori. Hay algunos factores genéticos y ambientales como, por ejemplo, tabaquismo o alcoholismo que tal vez podrían acelerar ese proceso de la atrofia, ¿ya? Les decía, ¿no? La metaplasia intestinal es un cambio celular que va a implicar riesgo para que esta cambie a displasia. La displasia ya son alteraciones estructurales a nivel nuclear importantes, que es así, la displasia sí está un pasito más, ¿no? No acerca de generar cáncer gástrico, ¿ya? Pero tengan en cuenta que nosotros todos tenemos gastritis crónica, en Bolivia principalmente porque tenemos infección endémica de Helicobacter pylori, ¿no? Y no todos van a desarrollar úlcera, no todos van a desarrollar una atrofia multifocal y no todos van a desarrollar cáncer. Esto se va a aclarar un poco más en el tema de cáncer gástrico, no me acuerdo si se va a llevar eso más adelante. Luego existe la gastritis atrófica corporal difusa. A diferencia de la otra, ¿no ve? Dice multifocal, existe otra que es la difusa. También se relaciona con la infección por Helicobacter pylori, en un poquito menor proporción, un 75%, ¿ya? Esta sí lleva mayor riesgo de cáncer, ¿ya? Pero se calcula una frecuencia de un 1% anual, más o menos, de riesgo de cáncer gástrico, ¿ya? Generalmente esta se caracteriza porque afecta al todo el cuerpo. Fíjense, es una imagen de estómago, de cuerpo gástrico, donde no se ven los pliegues. Es un estómago liso, parece un tubo liso, no hay pliegues, ¿ya? No hay pliegues, se ha aplanado, se ha alisado, se ha puesto brilloso, y muy en el fondo ya se pueden ver los vasos mucosos, ¿ya? Generalmente se caracteriza por asociarse a enfermedades autoinmunes. Se dice, ¿no?, que este tipo de gastritis de atrofia difusa es de tipo autoinmunitario, es decir, se han encontrado en estas personas anticuerpos contra las células parietales y contra el factor intrínseco. Ustedes saben que el factor intrínseco es una proteína que se sintetiza en el fondo del cuerpo y que es necesaria, ¿no?, para la absorción del ácido fólico, vitamina B, ¿no ve? Entonces, como estos pacientes cursan con deficiencia del factor intrínseco, entonces es muy frecuente la asociación de la gastritis atrófica corporal difusa con anemia perniciosa. Así se llama la anemia perniciosa. ¿No? Ese nombre se le da al tipo de anemia por déficit de complejo B, ¿no?, y ácido fólico, ¿ya? Se han encontrado, pues, esos pacientes cursan con acloridia, es decir, les repito, ¿no? La mucosa cíntica es aquella que secreta ácido y pepsina que está en el fondo del cuerpo, ¿no? Hay acloridia, es decir, la cantidad de ácido se reduce, de secreción de ácido y de pepsina, y hay hipergastrinemia, es decir, la hormona gastrina, que es la que estimula la secreción de ácido y pepsina, está reducida, ¿ya? Luego vienen tipos de gastritis menos frecuentes, ¿ya? Todas las que hemos hablado hasta la gastritis atrófica están, la mayoría o el 100% asociado a la infección por el Helicobacter pylori, como acaban de ver,
¿ya? Entonces son las más frecuentes, la gastritis crónicas en específicas, la antral difusa, la atrófica multifocal y la atrófica corporal difusa, ¿ya? Tengan en cuenta que la corporal difusa puede estar asociada a un trastorno autoinmune de fondo, ¿no? ¿Qué lo precipita? Tal vez la infección por Helicobacter pylori, no está 100% eso verificado, ¿ya? Las gastritis infecciosas, que les repito, son las menos frecuentes, suelen ocurrir más en personas inmunodeficientes, con pacientes con VIH, pacientes con cáncer, pacientes que estén en quimioterapia o estén usando corticoides, ya que sé, ¿no? Una de las más frecuentes por virus es la infección con la coinfección de citomegalovirus con el virus de Epstein-Barr. También se ha visto gastritis en pacientes que han cursado sarampión, obviamente un sarampión agudo, ¿no? Y han tenido secundariamente afectación del estómago, ¿no? Bacterianas, la más frecuente obviamente va a ser la por Helicobacter pylori, principalmente en nuestro medio. Luego se ven también gastritis por micobacterias, por actinomicosis, que es un hongo muy importante, y sífilis, ¿no? Cuando hay conductas sexuales, en el caso 9 de las relaciones orales, ¿ya? A veces, ustedes saben, ¿no? Hay las, bueno, pues cuando hay relaciones sexuales de tipo oral, vaginal principalmente, ¿no? O viceversa, ¿no? Oral peneana, pues la persona puede estar infectada sin que la pareja sepa y bueno, pues ingieren esas secreciones infectadas con el virus de perdón, con la bacteria de la sífilis, ¿no? La infección por micobacterias puede ser por infección de esputo contaminado con micobacterias o por vía sistémica, a veces por ingerir alimentos contaminados como leche, por ejemplo, leche contaminada con micobacterias, uno puede desarrollar también una gastritis por micobacterias, ¿no? Dentro de los hongos, la Candida albicans es la más frecuente, pero principalmente en personas inmunocomprometidas. Se han descrito raros casos en personas inmunocompetentes, ¿ya? Es bastante frecuente la presencia de la cándida, ¿no? Veamos aquí esta foto, es una infección por cándida porque hay una secreción lechosa, como se fijan, ¿no? Blanquecina, muy blanquecina, ¿ya? Incluso aquí hay hemorragia en el fondo, en la imagen de la endoscopía, ¿ya? Es bien frecuente encontrar esta infección en el fondo de úlceras, de tumores, de cáncer, ¿ya? Porque a veces se encuentra mucho exudado blanquecino como yogur o como leche cortada nosotros cuando hacemos una endoscopía en un paciente con úlcera o un tumor. Luego existen las gastritis granulomatosas, ¿no? Los granulomos se forman por una enfermedad inflamatoria crónica, intensa, entonces la lista es larga de este tipo de formaciones granulomatosas. De grasa, ¿no? Generalmente en personas con dislipidemia. La presencia de cuerpos extraños, ¿no? La ingestión de cuerpos extraños, a veces alfileres, monedas, yo qué sé, ¿no? Que se quedan enclavadas y generan un proceso inflamatorio crónico y como mecanismo de respuesta, el organismo pues reacciona formando granulomas, ¿no? El unifoma, que es un tipo de cáncer, obviamente del estómago, también nos da las mismas imágenes, ¿ya? Que estamos viendo, nos dan las imágenes similares, y la enfermedad de Whipple, ¿no? Es una enfermedad malasortiva que se caracteriza por la infección de una bacteria. Tarea para ustedes, ¿cuál es la bacteria que genera la enfermedad de Whipple? ¿Ya? Gastritis peculiares, antes se decían que eran muy poco frecuentes, pero hoy en día el diagnóstico de este tipo de gastritis es más frecuente hoy en día, como de la gastritis colágena, la gastritis linfocítica y la gastritis eosinofílica, ¿ya? La gastritis colágena se va a caracterizar
por el depósito de colágeno en la submucosa, ¿no? De tejido colágeno, y eso pues va a precipitar a que estas personas, aparte de tener síntomas habituales de una dispepsia, pueden tener síntomas de mala absorción, incluso diarrea crónica, ¿no? Está muy asociada a la gastritis linfocítica, que es la que viene a continuación, y a la enfermedad celíaca, ¿ya? La gastritis linfocítica, estos son diagnósticos netamente microscópicos, perdón, por eso he puesto ahí una fotito, es la foto que estamos viendo es de una gastritis linfocítica. Todos los puntos morados, azules que están viendo son linfocitos. O sea, fíjense la gran cantidad de linfocitos que hay invadiendo la mucosa del estómago, ¿no? Todos los puntos morados, azules son linfocitos. También llamada gastritis varioliforme, ¿ya? Suelen afectar obviamente todo el epitelio superior, el epitelio, la infiltración de linfocitos. Estas son glándulas, estas imágenes redondas blancas que están viendo son las glándulas, ¿ya? Del estómago. Están los linfocitos invaden las glándulas, el epitelio superficial, etc. ¿Ya? La característica principal es que va asociada al Helicobacter pylori, principalmente. También se ha visto que va asociada a la enfermedad celíaca, y en muchos pacientes con linfoma gástrico, ¿no? Se ha visto asociado a la presencia de gastritis linfocítica, ¿no? O sea, la presencia de linfocitos de manera excesiva, como estamos viendo en la foto. La gastritis eosinofílica es una enfermedad que se va a caracterizar por la invasión, infiltración de eosinófilos en todas las capas del estómago, no solamente en la mucosa, en la muscular, incluso hasta en la subserosa, ¿no? Del estómago, o sea, en todas las capas del estómago, ¿no? Es un diagnóstico que se hace solamente por biopsia, repito, igual todas estas tres, y el tratamiento va a consistir en no darle omeprazol, obviamente sí, para calmar los síntomas, pero el tratamiento principal va a ser el uso de corticoides como la prednisona, por ejemplo, ¿ya? Ahora, gastropatías reactivas. ¿Por qué se llama una gastropatía a este tipo de alteraciones por estos agentes que estamos viendo? Porque no hay un infiltrado inflamatorio. Fíjense, es la foto de una gastropatía reactiva. Aquí hay lesión, si prestan atención donde estoy poniendo la flechita, estoy girando, no sé si pueden ver, ¿no? Aquí hay una lesión, aquí hay una disrupción del epitelio de la mucosa, pero después no hay infiltrado por linfocitos. Por eso se llaman gastropatías. Gastritis, porque hay invasión de linfocitos, leucocitos, polimorfonucleares, gastritis, y gastropatías porque evidentemente si hay un daño del epitelio superficial del estómago, pero sin infiltrado inflamatorio, es decir, no hay aquí leucocitos en la muestra, ¿ya? Entonces, los síntomas son muy similares a la gastritis, ¿no? Son muy similares a la gastritis, pero son gastropatías, y estas son secundarias muchas veces a fármacos y toxinas. El representante más frecuente son la aspirina y los AINES, ¿ya? Generan este tipo de lesiones. Hasta en la endoscopía se ven lesiones, se ven hemorragias submucosas, como se llaman petequias, ¿ya? Vean que hasta antidepresivos y corticoides también pueden asociarse también a gastropatías reactivas, ingestión de hierro, bisfosfonatos como el alendronato que sirven para fijar el calcio. Eso toman mucho las viejitas, más que todo, que tienen osteoporosis. Las pastillas o jarabes de potasio, algunos o muchos quimioterápicos, ¿ya? Es decir, medicamentos que se usan para el cáncer, ¿no? El alcohol, ¿no? Genera también gastropatía, es un daño superficial, pero se potencia más si es que el paciente ha estado consumiendo años, ¿no? Y también los pacientes con cirrosis hepática cursan con una entidad que se llama gastropatía hipertensiva, ¿no? Y esta es un poquito más seria, la de los cirróticos, la gastropatía hipertensiva, porque puede ser una causa de hemorragia digestiva alta hasta en el 65% de las personas con cirrosis, dense cuenta. Después de las varices, que es la primera causa, las varices esofagogástricas, la primera causa de hemorragia en el paciente con cirrosis, la segunda causa viene a ser una gastropatía hipertensiva. Las gastropatías hiperplásicas, que son entes exageradamente raras de ver, ¿no?
una de las más estudiadas y, bueno, con pocos casos obviamente de la literatura es la enfermedad de Ménetrier, se le llama así porque es un autor, ¿no?, un francés que ha descubierto, ha descrito por primera vez, pues le han puesto su nombre. Se va a caracterizar, como viene en la foto, hoy un engrosamiento marcado de los pliegues. Fíjense, a diferencia de la gastritis atrófica, no habían pliegues, ¿no ve? Pero fíjense aquí, los pliegues muy engrosados en forma de racimos de uvas todavía, ¿no? En forma de racimos de uvas muy engrosados, ¿ya? Es macroscópicamente se ven así en la endoscopía y microscópicamente se ven, ¿no?, hiperplasia de la superficie de la mucosa, es un engrosamiento y de las células foveolares, es decir, a nivel de las glándulas, ¿no? Las glándulas también se ven grandes, tortuosas, deformadas, etc. Este tipo de gastropatía hiperplástica suele ser, como esa gastropatía, no suelen encontrar infiltrado linfocítico, ¿no? Similar a las otras causas por AINE, esto es lo que hemos hablado anteriormente. La clínica se va a creer en estos casos, pacientes vienen con cuadros intermitentes de dolor abdominal en el epigastrio, diarrea, incluso muchas veces de tipo esteatorrea. Esteatorrea, los vuelvo a repetir, no es una diarrea que tiene alta cantidad de grasa en las heces fecales, ¿no? Vómitos y pérdida de peso, ¿no? O sea, una clínica bien característica de un síndrome de mala absorción, ¿no? Bueno, las manifestaciones clínicas en general de este tipo de gastropatías y gastritis, pues principalmente cuando hay ingesta de AINES, va a ser síntomas de dispepsia, ya sabemos, dolor epigástrico, náuseas, ¿no ve? Plenitud postprandial, saciedad precoz, eructos, sensación de hinchazón, esos síntomas, ¿no? Asociados algunas veces a vómitos, ¿no? Y ardor retroesternal, pero les repito, el ardor retroesternal es más característico del ERG, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen gastritis y ERG a la vez, ¿ya? Puede haber en la endoscopía un daño gastrointestinal secundario a la ingesta de AINES principalmente, ¿no? ¿Ya? Y con importancia, pero con clínica incierta, es decir, les vuelvo a repetir el caso del viejito aquel que viene porque tiene un poquito de hinchazón y eructos, se le hace endoscopía y a veces hasta esto encontramos, como se fijan, hasta hemorragia y el paciente está tranquilo, ¿no? No hay esa correlación clínica endoscópica, eso se refiere, ¿no? A que la clínica es incierta en relación a los hallazgos muchas veces de la endoscopía, ¿no? También algunas veces las gastritis siempre son, obviamente, el paso previo a muchas úlceras, ¿no? A veces se pueden encontrar úlceras, ¿no? Pueden ser sintomáticas o no, obviamente los síntomas van a ser de una dispepsia, ¿ya? Y en algunos casos, como estamos viendo, complicaciones como una hemorragia digestiva. Es decir, el paciente con gastritis tiene un abanico amplio de manifestaciones que van desde los casos asintomáticos, que son la gran mayoría, los casos sintomáticos, ¿no? Con dolor, dispepsia, vómitos, todo esto, y los casos que vienen con complicaciones directas, como les decía al principio, por el paciente viene vomitando sangre, pero no tiene ningún antecedente de dolor, náuseas, vómitos, hinchazón, plenitud, etcétera, días o meses antes, ¿no? El tratamiento va a consistir, pues, obviamente, en aquellos pacientes que son consumidores de aire, la prevención de lesiones, ¿no? O sea, bueno, de que no desarrolle una gastropatía primero y posteriormente, o una úlcera o sangrado digestivo, ¿no? Mediante el uso o la asociación de bloqueantes H2 como la ranitidina o el uso de IVPs como omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, ¿no? Hay pacientes que van a usar AINES de manera crónica, como los pacientes con artritis, con artrosis, o van a utilizar aspirina, por ejemplo, de manera crónica en aquel paciente que ha tenido un infarto, ha tenido una trombosis pulmonar, ha tenido un accidente vascular encefálico, ha tenido una trombosis profunda. Entonces, ellos generalmente se los medica o medica con con medicamentos gastrolesivos de manera crónica. Entonces, lo mejor es prevenir, ¿no? Pero principalmente para que estos no desarrollen una complicación con hemorragia digestiva. Entonces, uso de bloqueantes H2, IVPs, diagnosticar y tratar el Helicobacter pylori con las estrategias que hemos mencionado en la anterior clase, ¿no? Una prueba no invasiva, y si sale positivo hacer tratamiento, pero este tratamiento del Helicobacter pylori se recomienda
es mejor tratar el Helicobacter pylori en una persona que va a recibir AINES antes de que empiece a recibir AINES por cualquier factor, ¿no? También, lo que también se recomienda es el cambio del tipo de AINES genéricos. Estamos hablando de ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Ketoprofeno, cambiarlo por uso de AINES COX-2 selectivos, ¿no? COX-2 selectivos como el Celecoxib. Es un AINE COX-2 selectivos. Hoy en día ya se sabe que incluso hasta los AINES COX-2 selectivos, cuando hablo COX-2 estamos hablando de la ciclooxigenasa, ¿no? Es una enzima que se va a encargar de sintetizar las prostaglandinas, que son bien importantes para mantener una adecuada función del estómago y de la homeostasis de muchos órganos, el cerebro, riñones, incluso el hígado. Las prostaglandinas son muy importantes. Los AINES han sido inventados y su órgano diana es la ciclooxigenasa, es enzima, ¿no? Cuyo propósito obviamente es calmar el dolor y la inflamación. Existen dos tipos de ciclooxigenasas, es el tipo 1 y el tipo 2. Los genéricos, como la mayoría, el ibuprofeno, ¿no ve? Aspirina incluso y demás, van a actuar sobre la COX-1, que es la que genera la inflamación. Perdón, la COX-2, pero mejor dicho, que es la que genera inflamación, dolor, rubor, todo eso, los signos de Celsius, ¿ya? Y la COX-1 se llama constitutiva o fisiológica, es la que hace que funcione y se irriguen bien nuestro cerebro, nuestro estómago, nuestros riñones, etc. La COX-1. En cambio, o sea, el órgano diana de todos los AINES es el COX-2. Pero lamentablemente, les repito, los AINES genéricos actúan, inhiben los dos, tanto la COX-1, que es la COX buena, vamos a llamarla, y la COX-2, que es la COX mala, ¿ya? Entonces, viendo eso, se han inventado AINES COX-2 selectivos, que en este caso, por ejemplo, un ejemplo, les repito, ahí está, es el Celecoxib, ¿no? Pero les decía, hoy en día hay publicaciones ya que han demostrado que incluso los COX-2 selectivos pueden generar síntomas, lesiones y complicaciones muy similares a las COX-1 o genéricos, ¿ya? Por ende, aquí estamos viendo los esquemas de tratamiento para erradicar la infección por Helicobacter pylori. Vemos el esquema clásico que se llama OCA, como están viendo ahí, nivel OCA, O del omeprazol, la C de la claritromicina y A de la amoxicilina. Todavía tiene vigencia hoy en día, pese a que hay mucha publicación de resistencia de esta bacteria, principalmente a la claritromicina y el metronidazol, ¿ya? Pero todavía nuestro país está vigente porque sigue siendo efectivo, ¿no? Realmente todavía no tenemos un examen real de sensibilidad, especificidad de estos antibióticos en nuestra población, pero viendo publicaciones de países vecinos como el Perú, la Argentina, Chile, todavía tienen una sensibilidad de asertividad de hasta un 70%. Obviamente lo ideal es que llegue al 100% o se acerque, ¿no? Un 80% ya es aceptable, pero bueno, les repito, no es el índice de fracasos a los tratamientos erradicadores va a ser por el desarrollo de resistencia bacteriana del Helicobacter pylori a la claritromicina y metronidazol principalmente. No, aparentemente no hace mucha resistencia a la amoxicilina, entonces la amoxicilina casi siempre se encuentra en todos los esquemas. Entonces el primer esquema es el OCA o el OMA. El OMA es omeprazol, metronidazol, amoxicilina. ¿Cuándo usamos OMA? Cuando el paciente ya ha recibido, por ejemplo, un anterior tratamiento, claritromicina, un primer tratamiento, porque hay pacientes que reciben 3, 4, 5 veces, no sé si a ustedes alguna vez les han dado tratamiento para el Helicobacter. Entonces, ese puede ser un primer paso para cambiar, digamos, la claritromicina por metronidazol, o en aquellos pacientes que sepamos que es alérgico a la claritromicina o a los macrólidos, ¿no? Incluso a la amoxicilina, ¿no? A veces son alérgicos. Entonces, cuando hay alergia a la claritromicina o a la amoxicilina, lo que hacemos es cambiarlo por metronidazol, ¿ya? El esquema OCA es de 10 a 14 días, las dosis son cada 12 horas, 20 miligramos de omeprazol cada 12 horas, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas y amoxicilina 1 gramo cada 12 horas durante 10 mínimo, 14 aceptable, 10, ¿ya? Problemas que son los efectos adversos de la claritromicina, es un poquito agresiva, gastroagresiva también, ¿ya? Es un poquito agresiva, que a veces el paciente abandona el tratamiento, ¿no? Generalmente casi por eso, y otro factor que es también el económico, ¿no?
un costo para costear el tratamiento para esos días oscila más o menos, dependiendo de la marca, desde los 380 bolivianos hasta los 700 bolivianos puede costar un tratamiento para Helicobacter pylori, ¿ya? Luego están otro esquema triple, ¿no? Es el omeprazol, clarithromicina, metronidazol, les digo, ¿no? Ahí se rota en el caso de que hay alergia, por ejemplo, a la amoxicilina, ¿no? Cualquiera de los dos se reemplaza en metronidazol. Luego vienen las terapias de rescate que se llaman, que es la terapia cuádruple. Imagínense 4 medicamentos para erradicar el Helicobacter pylori, que son el uso de omeprazol, un antiácido, que es el bismuto, que se viene en jarabe o en tabletas masticables, el metronidazol y la tetraciclina, ¿ya? Particularmente intento yo no usar este tipo porque es súper agresivo. Los efectos adversos del metronidazol, principalmente la tetraciclina, son muy altos, ¿no? Eso hace que haya fracaso o abandono de tratamiento por parte del paciente, ¿ya? Pero bueno, hay pacientes en los que lamentablemente, les digo, han sido tratados 2, 3 veces con diferentes medicamentos. Dentro de estos también está la levofloxacina, que no está en la diapositiva, pero se puede usar también levofloxacina, ¿no? Pues, y bueno, el paciente está bastante preocupado porque no quiere tener la bacteria, o por ansiedad simplemente porque le preocupa, o porque tiene antecedentes de cáncer, por ejemplo, en su familia, ¿no? Cáncer gástrico en familiares de primer grado. Entonces, en ellos es importante erradicarlo sí o sí, ¿no? Entonces, ahí tenemos las terapias cuádruples que se llaman de rescate, que se dan después de que un paciente haya tenido ya antecedente de haber sido tratado, ¿no? Con los esquemas clásicos o triples que están viendo ahí, ¿ya? Bueno, eso sería todo para complementar el tema de gastritis. Ya saben, no es retención de gases, ¿no ves? Es un proceso inflamatorio del estómago, que el diagnóstico no podemos hacerlo así de buenas a primeras si no tenemos un resultado de biopsia. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Pero van a ver en el ejercicio clínico, en varios hospitales, clínicas, consultorios privados y demás, cuando vean, escuchen, ¿no? O roten, van a ver que la mayoría, ¿no? Al primer paciente con síntomas de dispepsia, le hacen diagnóstico directamente de gastritis, así, ¿no? ¿Tienes gastritis? Les repito, es muy probable que sí, pero acuérdense, cuando hemos hablado de dispepsia, ¿no? El 70% son funcionales, es decir, no tienen ninguna lesión, sino simplemente es por una alteración motora, sensitiva, un problema psicológico, yo qué sé, ¿no? Y acuérdense que no todos los pacientes con dispepsia tienen Helicobacter pylori, ¿no ve? Entonces, pero sí beneficia tratar el Helicobacter pylori en aquellas personas que tienen síntomas dispépticos. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ya, muchachos. Muy bien, les agradezco la presencia y su tiempo. Entonces, con esto hemos completado la teórica del día lunes, ¿ya? Alguien me está pidiendo las diapositivas, no se preocupen, a través de representantes se les puede hacer llegar, ¿ya? Gracias, doctor. Listo, buenas noches. Que tengan un buen descanso, ¿ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor.